La revolución va donde la debemos nosotros. Yo diría que el pueblo cubano es un pueblo rebelde. A veces pienso que nosotros tuvimos la suerte de ser la última colonia española. Y cuando logramos nacer como nación, logramos dejar detrás rezados que en el resto de América Latina hicieron mucho daño. Rezados feudales, de caudillos que después dieron lugar a aquellos gobiernos conservadores que lastraron el desarrollo de la democracia latinoamericana. Nosotros logramos madurar un poco más como pueblo, tanto que tuvimos a un Martí gracias a ese proceso de maduración, y que fue el que dirigió la última guerra de independencia cubana y nos dejó ese legado de sabiduría, de capacidad política, internacionalista, solidario, anticolonialista, que luego creció para madurar como el antiimperialismo que nosotros hemos sido capaces de hacer germinar en Cuba durante años. Antiimperialismo que ya él había empezado a expresar. De hecho, su última carta es un testamento político tremendo, donde al final dice, bueno, que yo todo lo que he hecho es para que nosotros no sigamos siendo lo que los americanos quieren. Y eso, por supuesto, que fue un proceso de maduración también a partir de los años que vivió en Estados Unidos. Y cuando uno compara su pensamiento, se da cuenta cómo evolucionó con tremenda rapidez y se dio cuenta del peligro que representaba Estados Unidos para Cuba y para el resto de América Latina. Y como parte de ese proceso, que bueno, es una discusión teórica que yo prefiero en la que no prefiero no involucrarme, se produce la revolución del 59. Luego de ese proceso, bueno, de independencia, la revolución del 30, el legado de todos esos revolucionarios que fueron dejando su semilla en la generación del centenario. Y la revolución del 59 pienso que viene siendo la cristalización de esa advertencia martiana en relación con lo que debía representar Cuba como valladar de las ambiciones norteamericanas respecto al resto de América Latina. Yo pienso que rompemos con un esquema disfuncional de relaciones dentro de lo que llamamos el Occidente, cosa que yo rechazo, pero bueno, y al romper con ese esquema se nos ha hecho pagar un precio. Yo a veces pienso que nosotros somos como Haití. Los haitianos fueron la primera revolución antiesclavista de la modernidad y tuvieron que pagar muy fuertemente por eso. Y le cayó arriba a toda Europa. Cualquier europeo que venía con un barco se consideraba con el derecho de ir a Haití, exigirle algo y meterle 4 cañonazos a los haitianos y cobrarle una deuda inmerecida. A nosotros nos ha pasado lo mismo. Lo que en otro contexto, afortunadamente, tuvimos la suerte de que existiera la Unión Soviética y eso nos permitió realmente dar un salto dentro de la sociedad cubana en la dirección a la que queremos ir, es la pregunta que usted me hacía. Que nos permitió inclusive después poder resistir hasta ahora a todo lo que ha pasado. La revolución se decantó por el socialismo muy rápido. A mí me parece que era la consecuencia natural de lo que había pasado desde siempre y que inevitablemente teníamos que decantarnos por una sociedad completamente distinta a la que, porque el capitalismo aquí siempre va a quiere decir subordinación a Estados Unidos. En realidad, esa es la realidad. Y donde quiera que se cree una burguesía que empiece a generar riqueza, al final esos intereses van a corresponderse con los intereses de los Estados Unidos. Y lo que hemos estado haciendo desde ese momento es precisamente tratar de construir ese socialismo, de definirlo. Bueno, definiciones de socialismo puede haber muchas, y a lo largo de ese camino se precisa. Coincido con Israel en que lo fundamental son los principios. En ese camino que nadie ha escrito todavía como receta, porque no lo ves, se cometen errores,
se pueden hacer cosas en un momento que son buenas y que como después ya no sirven, tienen que cambiarlas. No sirven, tienen la capacidad de cambiarlas a tiempo. A veces entonces eso lastra el proceso, tienen que evaluar lo que pasó y volver a rectificar. Y todo eso dentro de un mundo que rige el mercado, rige las reglas capitalistas, en un mundo en que el vecino que tenemos a 90 millas, que debería ser nuestro mercado natural, que debería ser nuestro socio, que debería ser nuestro vecino, cualquier otro, se ha dedicado a destruir lo que estamos tratando de hacer. Yo creo que todo eso define hacia dónde vamos. Y lo definiremos no solamente nosotros, lo definirá la generación de Israel, que no es la mía, y lo definirá la generación de los hijos de Israel. Es nuestra responsabilidad tratar de que la definición que ellos lleguen sea correspondiente con toda esa historia. Debe ser una transición entre la soberanía del capital a la soberanía del ser humano. Yo creo que todo lo que lleve a esa soberanía del ser humano, todo lo que lleve a que el capital no sea el que como ente independiente, incorpóreo, caprichoso, arbitrario, decida nuestro destino, va en la dirección correcta. Pero eso requiere de educación, requiere de conciencia, requiere de conocimiento de la historia, requiere de conciencia de clase, y todo eso hay que sembrarlo con la práctica. Nosotros somos hijos de esa práctica. O sea, cuando yo me siento a hablar aquí, yo recuerdo a mi padre con el fusil, defendiendo esto, luchando, trabajando voluntario. Yo crecí en la fábrica de mi papá, mi hermano y yo. Y ahí nos quedábamos a dormir, cometíamos un trabajo voluntario con todos los trabajadores y al otro día hacíamos una fiesta. Y todo ese entusiasmo fue parte de nuestra formación y de lo que somos. Yo creo que nos toca a nosotros, en las condiciones actuales, que son mucho más complejas, lograr infundir ese espíritu, o un espíritu parecido, correspondiente a la época, en nuestros jóvenes. Porque siempre vamos a tener sobre nosotros el látigo de esta guerra de cuarta, quinta generación que se le hace a todo un pueblo, no solamente a partir de las agresiones físicas, del terrorismo, del bloqueo, sino también en este tiempo a través de las redes sociales, de la desmoralización que se logra movilizando o embruteciendo a las personas, transmitiendo bits cuando realmente debíamos tener la capacidad de pensar un poco más. Y todo eso es una guerra muy fuerte que estamos enfrentando. Yo creo que todas esas guerras final se ganan en lo que seamos capaces de construir en el terreno. Porque finalmente, después de todo, con independencia de que si la televisión, de que si Hollywood, de que si los muñequitos, de que si las redes sociales, la conciencia no deja de ser un reflejo de lo que hagamos en el terreno. Y en ese sentido, apuntando a lo que dice Israel, nosotros tenemos muchos problemas que ir resolviendo. Tenemos que movilizar mucho a la gente en capacidad de la solución de esos problemas para que esa participación y esa construcción en el terreno nos permita recuperar conceptos, valores, ideas que una vez eran más, había más certidumbre en otra época y que ahora están mucho en discusión por la situación compleja que vivimos. Nuestros padres vieron a Fidel hacer milagros. Todo lo que prometían los políticos, lo que se decía cada 4 años, lo que prometían los curas, lo que decía la iglesia, todo eso lo hizo Fidel. Y aquellos viejos, los jóvenes en aquel tiempo, dijeron, bueno, si Dios no me lo resolvió, si no me lo resolvió Batista, Grau, Privo, y me lo resolvió Fidel, yo soy fidelista. Y
Y lo que llamamos el fidelismo marcó inevitablemente un poco lo que es la revolución cubana, para bien y para mal. Porque bueno, la revolución debe ser más que perseguir a una persona, pero eso fue lo que nos tocó. Y nos hacía falta un líder así para hacer la revolución y para hacer todo lo que se hizo. Yo pienso que el peso de la debacle que representó para Cuba, el libro especial tiene mucho que ver con todo lo que tenerlo. Si no hubiéramos hecho tantas cosas, hubiéramos estado mucha gente aquí que ahora en Estados Unidos están hablando mucho de que son universitarios gracias a la revolución, estarían muy felices pariendo hijos en el campo, que se le dieran 7 de 14, no tuvieran ninguna idea de lo que es un BIC ni de lo que es nada, pero a esa gente se les dio tanto en tan poco tiempo que cuando no pudimos sostenerlo todo, bueno, entonces se descarta la gente agradecida, de la gente más agradecida, y bueno, mucha gente también se confunde, hay mucha gente confundida o a lo mejor cansada, pero que no tienen malos sentimientos, que no son malas personas, que a lo mejor incluso llega a pensar al gobierno porque le echan la culpa de todo lo que está pasando. Pero cuando uno conversa con ellos, te das cuenta de que entienden, de que aceptan la situación y de que si nosotros logramos integrarlos a otro proceso revolucionario de transformación cultural, sociológica, serían capaces de volver a tener fe y de volver a... Y yo pienso que eso es lo que nos toca a nosotros, los que estamos todavía comprometidos a la... Como bien dice Israel, yo me muero como gobierno, esto es lo que yo me muero aquí, me muero comunista, yo no me rindo, y bueno, pase lo que pase, me tocará hacer lo que me toca hacer como comunista, como gente que no se rinde, pero yo vi todo lo que hizo la revolución. Lo vi a través de mis padres, a través de los padres de mi esposa, de los padres de mis compañeros de escuela, lo vi, y sé lo que es capaz de hacer la revolución. Es una pena que no le permitan vivir, respirar. Pero bueno, yo pienso que es nuestra responsabilidad hacer que respire, hacer que viva y hacer que supere estas circunstancias. Muy bien. Gracias.